al reverendo Vega. El reverendo Vega fue el primer pastor realmente instalado después de haber interinos, después de la jubilación del reverendo Osorio, y él fue el primer pastor instalado en esta iglesia para la gloria de Dios, y le dejamos este lugar con gratitud a Dios por su vida. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Me perdona si hay alguno que no haya podido saludar, pero es que a veces la vista nos falla. Ha sido una mañana bien intensa para llegar hasta acá. Tuvimos amenazas de tornados bien cerquita de nosotros, tormentas severas, lluvias, no sé qué otra cosa añadir, pero no hay casualidades realmente. La palabra que acabo de escuchar del pianista, hermano, no sé tu nombre, pero Dios lo bendiga y bendiga a su mano. Vamos a hablar precisamente sobre la gracia de Dios en esta mañana. Las lecturas bíblicas en que vamos a basar este mensaje se encuentran en 2 de Corintios, la primera lectura, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. La segunda lectura se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. El capítulo 12, el aguijón en la carne. Decía el apóstol Pablo lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a pasar a la lectura del Evangelio. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice de esta manera la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es palabra de Dios. La gracia o el favor de Dios es un don, es algo que Dios ha querido regalarnos. Se regala por parte de Dios. Hay, por otro lado, que pedir la gracia. Y digo que hay que pedirla porque según el Evangelio, en Lucas 11:9, el Señor nos enseñó diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y a mí me llama la atención porque hay tres cosas que en este versículo nos dice Jesús que hagamos. Nos dice que pidamos, nos dice que busquemos y que toquemos. Y yo creo que antes de pedir tenemos que tocar. Y yo creo que después de tocar tenemos que adentrarnos dentro del campo espiritual y de la unción de espíritu a espíritu con Jesús, para entonces decirle lo que nosotros queremos. Pero Jesús quiso ponerlo en este orden. En los pasajes que vamos a ver en esta mañana, vamos a encontrar dos personajes. Dos personajes que piden misericordia de Dios, pero lo piden por diferentes razones. Y vamos a mencionar, por un lado, al apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, como era su nombre original, o tenemos también los nombres en hebreo, Shaul en hebreo, tenemos también el Saulus en griego. Y hablar un poquito de Pablo, pues nos hace necesario mencionar que era un experimentado maestro, evangelista, fundador de iglesias, pastor de iglesia, pastor, maestro en lo personal de sus discípulos. Pero antes de su conversión a Cristo, de ser un cristiano, de ser un predicador, había sido un perseguidor de los cristianos. Pablo fue quizás, diría yo, cómplice y llevaba sangre en sus manos, porque fueron muchos los martirios que ocurrieron en el llamado Coliseo romano. Para los que hemos estado en ese lugar, hay una vibración tan especial, porque yo creo que todavía se escuchan los gritos de angustia de todos aquellos cristianos que fueron arrestados y martirizados en ese lugar, donde se les prendía como si fueran hogueras en fuego, se echaban vivos para que los animales los consumieran, atrocidades que hacía el emperador de turno para entretener a su pueblo romano. Yo no sé lo que puede estar pensando en esta época el pueblo romano sobre su pasado. Yo sé que el pueblo alemán hasta cierto lugar vive atormentado y avergonzado por las atrocidades que cometió el llamado Hitler durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, para allá para los años 1945. Es por esa razón quizás que el Papa el Papa Francisco visita todos los años ese lugar y ofrece una misa allí, porque él está muy consciente de todos los acontecimientos que hubieron en ese lugar. De estos personajes que vamos a hablar, yo quisiera hablar primero del ciego Bartimeo. Nos dice la Biblia que estaba sentado en el camino en la ciudad de Jericó. Para los que estuvimos en el primer viaje a Israel, siendo yo pastor en esta congregación en el año 2000, en el famoso viaje del milenio, Jericó estaba ubicado en una meseta, y desde esa meseta, es una meseta pero bien alta, usted puede divisar un paisaje precioso, enorme, y está ubicado a unos 27 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Para los que
era el lugar por donde tenía que pasar el pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida, donde abundaba la leche y la miel. Así que fue por allí donde pasó Josué y donde se derrumbaron aquellos muros, siguiendo las instrucciones de Dios, de Jehová, dándole vueltas a aquella ciudad para que finalmente aquellos muros cayeran al suelo. Hoy en día, allí lo que hay es ruina y lo que puede quedar de lo que fue la gran ciudad. Pero en el tiempo en que nos estamos ubicando, está todavía la ciudad. Acaba Jesús de visitar esa ciudad y está ya a punto de salir de la ciudad con sus discípulos. Y está allí Bartimeo, este ciego, a la salida de la ciudad. Y dice la palabra que Bartimeo oyó que era Jesús el que estaba por allí, por pasar, y comenzó a gritar, y gritaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de los que estaban en ese grupo intentaron que se callara. Quizás les molestaba o pensaron que ese grito le iba a molestar a Jesús, e intentaron callarlo, como dice la palabra. Pero cuando lo intentan callar, entonces Bartimeo coge más volumen y grita todavía mucho más. Y sigue diciendo lo mismo que estaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me llama la atención que el pasaje nos dice que está ya por salir, Jesús con los discípulos. Y es ahí donde está Bartimeo ubicado. Y yo creo que en la mente de este ciego, de este hombre, debió haber habido una presión, una necesidad, y tiene que haber pensado de una manera o de otra: si yo no aprovecho esta oportunidad antes de que este Jesús, a quien yo conozco y de quien me han hablado y que yo sé que tiene el poder de sanarme o devolverme la vista, pues quizás no se vuelva a dar una oportunidad como esa. De la misma manera pasa cuando a veces nosotros predicamos, o puede predicar cualquier otro pastor en una campaña evangelística o en alguna iglesia, cuando el toque de Dios llega al corazón del oyente que nunca ha escuchado palabra, pero que en ese momento es tocado por el Espíritu Santo de Dios. Son momentos que tienen que aprovecharse, porque luego puede ser tarde. Así que en el caso de Bartimeo, yo creo que había mucho más presión, porque si no aprovechaba esta oportunidad, quizás no la iba a volver a tener. Pero entonces ocurre quizás lo inesperado. A pesar del intento de callar a Bartimeo, Jesús escucha el grito de este hombre y nos dice la palabra que lo mandó a buscar. Y aquellos que le decían que se callara, ahora le decían: mira, ven para acá porque te está llamando. Jesús te llama. Llama poderosamente la atención que este ciego nos dice la palabra que sí, se acercó a Jesús, claro, guiado posiblemente por aquellos de la multitud, pero dice la palabra que arrojó la capa y se fue inmediatamente donde Jesús. Me llama la atención el arrojar la capa. Cuando uno arroja la capa es porque quiere quitar peso de encima. Y me hace pensar que cuando un barco se está hundiendo, enseguida el capitán ordena que se tire el lastre al mar. ¿Para qué? Para que el hundimiento del barco tarde más, de forma tal que los que están a bordo se puedan salvar y quizás también se pueda salvar la nave. Quizás, como Bartimeo, hay muchos que están reteniendo el llamado de Dios a su presencia porque tienen pesos, tienen capas que hay que quitar. Hay capas de muchas maneras. Pueden haber capas de que tengo mucho trabajo y yo no tengo el tiempo para atender la palabra de Dios y no tengo tiempo para asistir a una iglesia. O yo tengo mucho trabajo en mi casa, o estoy cansado. Hay muchas razones, hay muchas capas que tenemos que eliminar, porque Cristo llama, pero el llamado
puede ser tarde si no respondemos en el momento indicado. Cristo, cuando hace un llamado, nos pone la bandeja de la gracia a la disposición de todos aquellos que la estamos buscando. Entonces, yo creo que el llamado que Cristo hizo y el llamado y la enseñanza que Cristo nos hace está ilustrado precisamente en este pasaje. Porque ya en Mateo 25, Cristo nos había dado una lección. Recientemente, en la conversación última que yo tuve con su pastora Heidi, hablábamos mucho sobre la cantidad de ambulantes que tenemos en las ciudades. Hay muchos ambulantes nuevos en esta ciudad. En la ciudad donde nosotros vivimos también ha habido un crecimiento de ambulantes inmenso. Pasamos por las calles y en las intersecciones vemos hombres, vemos mujeres, a veces con 1, 2 y hasta con 3 hijos, con un letrero que dice: no tengo para comer, o no tengo para pagar la renta, no tengo para nada. Y yo creo que esto nos hace recordar el mandato de Jesús y la enseñanza de Jesús. Jesús nos dijo a nosotros y nos dice como iglesia: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y esta lección ocurre como respuesta a que uno de los discípulos le había dicho a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó el Padre Nuestro, pero también les enseñó estas palabras que yo acabo de decir en esta hora. Y al final nos dice lo que es clave en este pasaje, Jesús diciéndole: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En otras palabras, cuando estamos ayudando a un desamparado, cuando estamos ayudando a un enfermo o visitando a un enfermo, cuando estamos regalando artículos del hogar, ropa o cualquier otro objeto necesario en la vida de una familia, lo que estamos es reflejando el rostro de Cristo, porque nosotros somos la mano de Cristo. La iglesia es el rostro de Cristo. La iglesia es el corazón de Cristo y somos el reino de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, todos estos pordioseros, si se quiere decir, todos estos necesitados que están en la calle, lo que están haciendo es un clamor por la gracia de Dios. Su solo estar, el solo mirarlos, inspira realmente lástima y compasión. Y eso es lo que Cristo quiere de la iglesia, que seamos compasivos y podamos compartir de la bandeja de la gracia que nosotros tenemos con estos que están necesitados. Pero vamos a ver, hay algo muy especial en todo este trayecto de la iglesia como mensajera de Cristo. Cuando aceptamos el llamado de Cristo, como Pablo lo aceptó, como muchos lo han aceptado, como la iglesia Nueva Vida lo ha aceptado, y cada uno de nosotros en carácter personal, a veces la cruz del cristianismo se pone un poco pesada y entonces no es fácil ser cristiano, porque vienen quizás decepciones, vienen el que no está convertido tratándote que te alejes de la iglesia, te alejes del cristianismo, te conviertas en otra cosa, te vayas a divertir a un club social, y entonces viene el aguijón del pecado a traer duda o incertidumbre. El apóstol Pablo nos habla precisamente de un aguijón que él tenía.
nosotros no sabemos, ni nos dice la Biblia, cuál era el aguijón de Pablo. Muchos teólogos se han adentrado tratando de identificar cuál era el aguijón de Pablo. Y muchos enseguida empezaron a pensar, Pablo quizás tenía unas inclinaciones al pecado, y quizás ese es el aguijón que está tratando de que Cristo le quite. Bueno, los teólogos, principalmente teólogos católicos, han dicho que por la elevación espiritual de Pablo, era espiritualmente imposible que Pablo pudiera ser tentado o inclinado a cometer pecado. Y esto tiene una razón de ser. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos consecuentes en la palabra, en la oración, en la adoración, el Espíritu Santo va entrando más y más profundo en nuestro espíritu. Por eso es que cuando nosotros oramos de espíritu a espíritu, cuando el Espíritu de Dios toma total control y toma el lugar que le corresponde dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra vida cristiana, ese mismo Espíritu es el que nos defiende, es el que batalla, es el que pone escudo para que podamos rechazar realmente las tentaciones. La psiquis toma una profundidad y toma un volumen o toma un grado tan fuerte que entonces la tentación se hace a un lado. Por eso Pablo decía, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y entonces el Señor no le quitó el aguijón. A muchos no se les quita el aguijón. Pero hay algo que es que el Señor ha contestado de una manera pues que tenemos que también analizar. Entonces el Señor, en vez de quitarle ese aguijón, cualquiera que fuere el aguijón, porque podía ser el segundo de los problemas, porque Pablo estuvo muchas veces en las cárceles. Por tanto, quizás lo que le estaba diciendo al Señor era que le quitara todas esas penurias que él estaba sufriendo en distintas cárceles. Pero también hay una tercera teoría respecto a este aguijón. La otra teoría es que cuando Pablo viene a los pies de Jesucristo en el camino de Damasco, dice la palabra que hubo un gran resplandor de luz, y ese resplandor de luz dejó ciego a Pablo. Es por tanta razón que entonces los teólogos que han estudiado el aguijón de Pablo dicen que posiblemente Pablo estaba todavía un poco afectado oftalmológicamente hablando y le estaba pidiendo a Cristo que le quitara ese defecto en la vista para poder continuar con su labor evangelística. Pero de todas maneras, Cristo no le contestó de esa manera en la forma en que él quería. Bástate mi gracia, fue lo que le contestó Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo que estas palabras de Jesús y que plasma Pablo en esta carta segunda a los Corintios es algo que debe quedar también plasmado en la iglesia, para toda la iglesia. Bástate mi gracia. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: yo no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar la fuerza para que tú puedas combatir, puedas soportar ese aguijón. Así que si alguien está enfermo y le pide la enfermedad, quizás el Señor no se la quite de inmediato, pero sí le puede dar la fortaleza para que pueda resistir esa enfermedad. Así que este mensaje es no solo para Pablo, es también para la iglesia, para los pastores, para cada miembro, para los diáconos, para los feligreses. El que baste la gracia debe ser más que suficiente para que nosotros podamos sobrellevar las cargas que como iglesia y como individuos de la iglesia nos corresponde llevar. Yo quiero mencionar un tercer personaje para ilustrar un poco más esto, y no es Pablo ni es Bartimeo, pero se trata de Juan
el Bautista. Y quiero traer a Juan el Bautista porque cuando Juan el Bautista predicaba libremente por las playas y por distintos lugares, pues Juan el Bautista tenía una actitud, o por lo menos pensaba de una manera distinta, y decía más o menos de esta misma manera: preparad el camino, enderezad sus sendas. Y luego le decía a aquellos que estaban escuchando: porque viene uno más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero ahora Juan el Bautista fue apresado y se encuentra en la cárcel debido a que en un baile que hubo, una bailarina pidió la cabeza de Juan como regalo y como recompensa, y le fue concedido esa petición. Entonces Juan el Bautista decide desde la cárcel enviar 2 de sus discípulos a donde Jesús para que le hicieran una pregunta a Jesús. Y la pregunta que llevan los 2 discípulos de parte de Juan el Bautista cuando llegan donde Jesús es: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, Juan entró en duda. Después de haber predicado que el que viene es el Mesías esperado, el que viene con poder, es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltar las sandalias de su calzado. Ahora la duda le hace enviar esta pregunta a Jesús. Por tanto, Jesús le manda una contestación. Jesús contesta la pregunta y le dice a esos mismos 2 discípulos que mandó Juan, les dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque vamos a encontrar tropiezos, por lo mismo que dije al principio. Vamos a encontrar obstáculos en el camino. Vamos a encontrar tropiezos que quizás tendría que hacer una lista o inventarme algunos tropiezos, pero cada cual debe saber que ha tenido tropiezos. Tropiezos quizás hasta para llegar aquí. Fue una lucha realmente en oración. En esta mañana nosotros tuvimos tropiezos también. Quizás algunos de ustedes han tenido tropiezos. Yo creo que quisiera yo dar terminación de este mensaje dándole felicitaciones a ustedes como iglesia de que se han mantenido bajo la gracia de Dios como un cuerpo, que la pastora que les ha dirigido en estos últimos 20 años, yo estuve aquí en el año 2000, está con ustedes, es muy amena, es efectiva en su predicación, pastorea a sus ovejas, tienen una gran pastora, pero oren también por su pastora, de la misma manera que también el Papa dice: recen por mí. Yo les digo a ustedes, iglesia, oren por su pastora, porque ella tiene una carga y una responsabilidad ante Cristo que también resulta pesada. Yo les felicito en estos 42 años de labor y de existencia de esta iglesia. Doy gracias a todos los que ya partieron, que no veo sus caras aquí. Hay muchos miembros nuevos en la iglesia y muchos miembros que acaban de llegar hoy, de lo cual me alegro mucho y le doy gloria a Dios por todo eso que ha sucedido. Pero yo quiero decirles
que la gracia de Dios está en la vida de todo cristiano. En la vida mía personal, quiero decirle que durante estos años 2019, 20 y 21, yo personalmente me quedé sin familia. Y digo que me quedé sin familia porque da la coincidencia que durante el periodo del COVID-19 yo perdí mi papá, yo perdí mi mamá, yo perdí 2 tíos que eran los únicos 2 tíos que me quedaban, y yo perdí los únicos 2 primos que me quedaban también. O sea que yo perdí 6 miembros de mi familia, como decimos por ahí, pues, en lo que se pela un huevo. Y quiero decirle, sí, a veces deja de reír, pero no es fácil. Y quiero decirle que cuando uno se queda sin familia, la carga, la cruz se pone pesada también. Pero Jesús hace la diferencia, como dijeron ustedes. Y yo también tengo que recordarlo. Entonces, es la gracia la que nos da la fuerza. Es la gracia la que nos da la fortaleza. Es la gracia la que nos inspira a que sigamos en este trayecto. Porque al final, el Señor nos dará la victoria. Al final estaremos con el Señor de por vida, eternamente, junto a sus ángeles y junto a todos aquellos que nos precedieron. Y por tanto, de la misma manera en que yo también tuve que recurrir al Señor de rodillas y no cuestionarle, pero sí preguntarle: Señor, ¿esto es una casualidad o qué es lo que está pasando? Porque de todos los viajes que tuve que dar a mi país, que es en Puerto Rico, y después del último viaje, llego a mi casa y como si fuera poco, después de haberse muerto toda la familia, entonces se muere también mi mascota. Y sí, a veces no sé ni si debo reír o debo llorar. Pero no es fácil. No es fácil. Entonces, tenemos que ser dependientes de la gracia de Dios. Y ya estamos en el 2023. Gracias a Dios, el COVID se fue. No sé si habrá otra variante por ahí que tiene otro nombre. Ojalá que no nos afecte ni venga por acá. Pero yo le hago una exhortación a todos ustedes. Amelita, te conozco hace muchos años. Y veo que los años han hecho mella también en mí. Pero la gracia no te ha faltado. El gozo del Espíritu no te ha faltado. Si así fuera, tú aquí no estarías hoy. Por tanto, hay algo que te motiva. Hay algo que te impulsa. Hay algo que te llena. Hay algo que te fortalece y te hace levantarte junto a tu amado esposo y llegar hasta la iglesia Nueva Vida. Y eso se llama la gracia de Dios. Y Jesús hace la diferencia. Por eso, de la misma manera, Cari, que tantos años hace que la conozco, todavía recuerdo cómo celebrábamos aquellos cumpleaños con Nona. Amén. Cómo nos gozábamos en esa fiesta. Gozábamos por muchas razones, porque nos alegrábamos realmente de cuántos años el Señor en su gracia le había regalado a Nona. Amén. Y eso era motivo de celebración. Y hoy yo me gozo también al escuchar a Cari cantando aquí. Eso realmente se llama ser un cristiano fiel y perseverante al llamado de Cristo. Iglesia de Nueva Vida, no importan los pesares. Podrá venir el COVID, podrán venir las lluvias tormentosas, podrán venir un montón de problemas, pero la iglesia está advertida. Jesús nos lo dijo antes de partir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
porque yo he vencido el mundo. Y ese es el Cristo que hoy está aquí en medio de nosotros. Ese es el Cristo que está en su familia, está en su casa, está en su trabajo, está en su corazón, está en su espíritu. Ese es el que le da la gracia para que sigamos viviendo y tengamos un motivo real para seguir adorándole, siéndole fiel y amándole. Iglesia Nueva Vida, felicitaciones en su 42 aniversario. Que Dios les bendiga a ustedes, a tu pastora, al consistorio, al hermano Manny, que está por allá. Yo creo que el hermano Manny hace unas cuantas cosas en esta iglesia. Dios te bendiga y te siga dando fuerza, amado, porque la verdad es que tiene unas cuantas tareas. Y el grupo musical, que Dios los bendiga, los siga ungiendo con poder para que podamos seguir adorando al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un honor estar aquí en este púlpito. Aniversario feliz. Aniversario feliz. Les deseamos aquí. Aniversario.